Bueno, la contraparte de la clase que estuvo dando Barbie sobre vía aérea no predicha es cuando tenemos predictores o situaciones en las cuales em, podemos predecir que vamos a tener complicaciones a la hora de hacer una laringoscopía directa o una ventilación con máscara o una anestesia general. Entonces, nos llevaría a una situación en la cual nosotros tenemos que intubar al paciente sin realizar esas maniobras. ¿Cuál es el método elegido por los anestesiólogos y otras especialidades como los otorrinos y los cirujanos? El fibrobroncoscopio. Bien, como una pequeña introducción, el fibrobroncoscopio flexible en el campo de la anestesiología ha sido uno de los caminos más efectivos en situaciones en los cuales la laringoscopía es peligrosa, inadecuada o imposible, ya que permite practicar con el paciente despierto y bajo visión directa una intubación suave, rápida y atraumática, aún en los casos que existan importantes alteraciones anatómicas, como podría haber sido el caso de la paciente que estaba nombrando recién Gonza, ¿no? Acá en la imagen estamos viendo a un médico anestesiólogo que muestra cómo se realiza una intubación vigil, él mismo, utilizando solamente anestesia local tópica. Los anestesiólogos deberíamos ser capaces de manejarla con la misma facilidad con que hacemos una laringoscopía directa. ¿Qué quiere decir con esto? De que en nuestra formación nos tenemos que entrenar, tenemos que adquirir habilidades que permitan que esto sea sencillo. ¿Me escuchan? Porque creo que tengo problemas de Escucho muy conexión. bien. Sí, yo te escucho. Sí, se escucha. Bien, Se había bárbaro. cortado igual en un momento. Bueno, cualquier cosa, por favor, avisen, por mensaje, algo. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones del procedimiento? Una recomendación general para utilizar el fibro es a los pacientes que tengan una vía aérea difícil, de manera anticipada, estos pacientes que den su consentimiento y puedan cooperar con el procedimiento, porque recuerden que en este caso el paciente va a estar activo, va a estar despierto, va a estar vigil. ¿Qué beneficio nos proporciona la técnica? Preserva la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación espontánea, aumenta la reserva respiratoria y confiere protección frente a la aspiración al conservar el reflejo laríngeo del vómito. Permite una transición gradual a la ventilación con presión positiva y una inducción lenta de la anestesia general ante el riesgo de un colapso hemodinámico. Podemos dormir al paciente de forma progresiva, al hacer una anestesia general de forma progresiva. Lo que hace es facilitar el procedimiento, ya que inhibe el colapso de los tejidos blandos, dilata las estructuras peritraqueales, facilita la localización de la glotis al impedir que la laringe adopte una posición más anterior y permite la visualización de burbujas de aire en situaciones donde la anatomía es difícil, eh, que en una laringoscopía directa puede ser imposible. Permite mantener al paciente en posición sentada, disponer de su colaboración y evaluar su estado neurológico. Permite tener abiertas todas las opciones de tratamiento y la toma de decisión según los hallazgos. Nos da tiempo para pensar, para planear, para ver cuál va a ser el siguiente paso. Bien. Eh, Predictores y su utilidad. ¿Qué utilidad van a tener los predictores de vía aérea, de ventilación, de la laringoscopía difícil en esta situación? Se recomienda la evaluación preprocedimiento en toda paciente que requiere un tratamiento de la vía aérea. La falta de una evaluación documentada ha sido calificada en casos médicos legales como inferior al estándar de atención.
Si nosotros no prestamos atención a esto, no lo documentamos y tenemos un caso médico legal, nos van a juzgar de estar brindando una atención de mala calidad. Bien, se recomienda realizar una historia clínica y un examen físico preprocedimiento, una anamnesis completa. Comienza con una revisión de los registros de intubación traqueal previas y la presencia de factores que pueden alterar la anatomía cervical o de la vía aérea, como la radioterapia, la cirugía o las afecciones médicas. Lo primero que tenemos que corroborar, nosotros tenemos muchos de estos pacientes que vienen al hospital previo a un tratamiento con radioterapia. En este caso se ve este paciente que tiene una alteración en la movilidad cervical em, por, eh, por la radioterapia. Em, una historia de intubación traqueal difícil es el factor de riesgo con mayor valor predictivo positivo para una intubación difícil. Si el paciente nos dice de antemano, la última vez que me operé en el año 94, el anestesiólogo me dijo que fue muy difícil intubar, lo más probable es que este paciente sea una vía aérea dificultosa. Y no tenemos que dudar en intentar hacer una intubación vigil con el paciente despierto, con fibrobroncoscopio o con videolaringoscopio. No lo tenemos que dudar, no tenemos que decir, ah, pero tal vez yo lo puedo intubar porque estoy muy capacitado. Dudemos, intentemos hacer este procedimiento de esta manera. Bien, los test de predicción de vía aérea actuales tienen un valor diagnóstico limitado, inconsistente, ya que la gran mayoría están orientados a predecir exclusivamente la laringoscopía difícil. Todos ellos tienen baja sensibilidad y bajo valor predictivo negativo, por lo que ninguno es adecuado para detectar vía aérea difícil no prevista. O sea, todos por separado son débiles. Necesitamos unirlos a todos y unir la información para que sea más confiable. El test de mordida es el que tiene mayor sensibilidad para predecir laringoscopía difícil, mientras que para intubación difícil es el Malampati modificado. No voy a adentrar, tenemos una clase sobre esto, sobre cada uno, sino tener este dato de cada uno para qué nos sirve específicamente. La combinación de la puntuación del Malampati y la distancia tiro-mentoniana proporciona la mayor precisión para predecir una intubación difícil. O sea, la suma de los dos tiene mayor grado de evidencia que cada uno por separado. La mayoría de los estudios se han centrado en test individuales, a diferencia de la práctica clínica en la que se utilizan combinados. Los modelos multivariantes podrían tener una mayor capacidad de predicción, pero han sido poco investigados. El test de Wilson es uno de los test que se han analizado en mayor escala y hay muchos estudios sobre este. Y nos dice que una calificación por arriba de 2 predice en un 75% dificultad para intubar y toma en cuenta el peso, la movilidad de la cabeza y del cuello, los movimientos mandibulares, el retroceso mandibular y los dientes muy grandes y extruidos. Acá está cuántos puntos suma cada uno y cuáles son los límites que toma para decir esto es poca movilidad o esto es mucha movilidad. Esto es retrognatia o esto no es retrognatia. Después tenemos el test de Macocha, que se usa solamente en casos de, de vía aérea crítica. Toma en cuenta el Malampati, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la movilidad cervical, la limitación en la apertura bucal, el Glasgow, la hipoxia, y si el personal que hace la maniobra está formado en esto o no está formado. Que muchas veces en nuestro hospital y en nuestro short room ya sumaría un punto. Después, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un predictor de ventilación con máscara facial difícil y de intubación difícil. Bien, después, si nuestros pacientes, que esto en cabeza y cuello muchas veces lo hemos tenido, o en pacientes de neuro que se vienen a hacer una plástica y han estado ventilados en UTI por mucho tiempo, con un estudio de imagen, nosotros tenemos que revisarlo,
ver las tomografías y las resonancias y evaluar si hay estenosis. Y en caso de que haya estenosis o sospecha de obstrucción glótica o supraglótica, el paciente debe venir con una evaluación del otorrino con videonasolaringoscopía, que se hace de forma vigil y nos puede adentrar en decirnos si va a ser muy difícil hacer una laringoscopía común, o si directamente nos dice, che, hagan una intubación vigil porque este paciente dormido es muy peligroso y hay altas chances de no poder intubarlo y llevar a, una situación de no ventilable, no intubado. Bien, después está estudiada la probabilidad de que nosotros tengamos ventilaciones, intubaciones o intubaciones con dispositivos supraglóticos. em, Difícil, la incidencia es baja, pero los pacientes que no cumplen con los criterios que están a la derecha probablemente se encuentren en este bajo porcentaje. Dice que la incidencia de ventilación con máscara facial difícil es de 0,66 a un 2%, la colocación o ventilación difícil con dispositivo supraglótico es de un 0,5 a un 4%. Y que los estudios reportaron que el dispositivo supraglótico tiene una tasa de éxito baja como un 65%. Por otro lado, la intubación traqueal difícil tiene una incidencia de 1 al 10% y la combinación de dificultad tanto en la ventilación como en la máscara facial, la intubación traqueal, es del 0,3 al 0,4%. Ahora, cuando los pacientes reúnen todos los predictores que hablamos antes y nos dicen que vamos a sospechar una endoscopia difícil, vamos a sospechar una intubación difícil, sospechamos un aumento del riesgo de aspiración, un aumento del riesgo de rápida desaturación en pacientes obesos, en pacientes EPOC, sospechamos una vía aérea invasiva de emergencia difícil, tenemos que poner en primer plano que debemos realizar una intubación vigil. Es una indicación que no debemos dejar pasar y no dudar de realizar. Bien, ¿qué limitaciones tiene este procedimiento? Es muy costoso tener un fibrobroncoscopio o un videolaringoscopio de calidad y que tiene una curva de aprendizaje que no es igual a la de la laringoscopía, sino que nos debemos entrenar y realizar simulación y práctica de intubación con fibrobroncoscopio. Em, También que depende de nuestro entrenamiento. Un fallo en la evaluación, la anestesia y la dificultad para la intubación puede resultar en la emergencia no intubable no ventilable y por falta de entrenamiento surgen maniobras intempestivas e improvistas que pueden potenciar errores que nos llevan a una vía aérea difícil no prevista. Y el fibrobroncoscopio no está indicado en un estado de paciente no intubable no ventilable, porque puede surgir tal daño de la vía aérea que con la cámara del fibrobroncoscopio, con el videolaringoscopio, no la vamos a poder realizar. Un paciente no intubable, no ventilable, tiene indicación de una vía aérea quirúrgica, no de una intubación con fibrobroncoscopio. Ya directamente nos saca esta técnica del camino. Bien, yo acá puse la, la guía de intubación eh, de paciente con una vía aérea difícil predicha. eh, los caminos de todas estas preguntas que nos hicimos anteriormente eh, nos llevan a realizar una intubación vigil, como podemos ver, intentar realizar una intubación vigil o posponer el procedimiento o realizar una vía aérea quirúrgica. En la mayoría de los casos vamos a necesitar intentar una intubación con el paciente despierto. Em, Así que debemos conocer esta técnica, debemos manejar estos elementos para llevar a cabo la intubación. Y es fundamental que si vamos a realizar una intubación con el paciente despierto, eh, hablar con el paciente, explicarles qué es lo que vamos a realizar, que esté al tanto, y necesitamos sí o sí la colaboración.
Sin la colaboración del paciente, esto no se puede realizar. Un paciente que empieza a moverse, que nos retira la mano del fibrobroncoscopio, que no colabora, va a reducir la tasa de éxito. Entonces, la preparación del paciente y del equipo a utilizar son fundamentales para el éxito de una intubación con fibrobroncoscopio. Debemos informar al paciente para facilitar su cooperación. Para ello explicaremos al paciente los diferentes pasos que vamos a seguir. Esto ayuda a reducir la ansiedad y asegurar la cooperación. Bien, de acuerdo a la patología, al procedimiento quirúrgico, a las características anatómicas del paciente, debemos decidir si la intubación la vamos a hacer oral, si la intubación la vamos a hacer nasal, si el paciente va a estar completamente despierto o va a recibir una sedación y en este caso descartado si el paciente va a dormirse o va a relajarse. Bien, debemos contar con dispositivos de ventilación, de oxigenación, porque pueden surgir dificultades en el trayecto que deben ser solucionadas. Debemos contar con cánula de Guedel, con máscaras faciales de diferentes tamaños, con fast track, con dispositivos supraglóticos. Debemos contar con las cánulas, la cánula Bama, que nosotros las tenemos para utilizar el fibrobroncoscopio. Después están estas cánulas nuevas que se llaman BBM, que vienen con mordillo este, para no destruir la fibra. Y tiene también un canal de trabajo para retirar fácilmente el fibrobroncoscopio. Debemos contar con la monitorización básica, que es electrocardiograma, pulsioximetría, presión arterial, y también, más adelante que lo vamos a nombrar, es el capnógrafo que nos sirve para identificar si el paciente está intubado o no. Bien, importantísimo lo que habló Barbie anteriormente, la ergonomía, los factores humanos, la organización en el quirófano. La ergonomía del espacio de trabajo tiene impacto en la realización y seguridad y debe ser considerado antes de iniciar el procedimiento. Esto incluye optimizar la posición del paciente, el operador, asistentes, así como la localización del equipo, los monitores, los cuales deben estar en línea de visión directa del operador. No existe un consenso en la posición ideal del operador o del paciente, pero existen ventajas anatómicas y fisiológicas de tener a los pacientes en posición sentada. Ahora más adelante vamos a ver, que eso lo saqué de la guía española de intubación dificultosa, que explica la disposición que debemos tener en un quirófano, en dónde debe estar cada elemento y de dónde nos tenemos que poner nosotros y nuestro ayudante respecto a la posición del paciente, si él va a estar semisentado o acostado o si va a estar totalmente sentado, que es esta imagen. A la izquierda tenemos la posición del operador, a la derecha del paciente, va a estar de frente a él, o sea, la camilla va a estar en posición de sentado, o sea que si estuviéramos desde atrás estaría muy alto, no podríamos manejar bien el fibro. Y a la derecha es con el paciente completamente acostado, entonces el operador se coloca en la cabecera. Fíjese que cada uno tiene una distribución característica de dónde va a estar la máquina de anestesia, dónde van a estar las bombas de infusión, dónde va a estar la vía aérea. Y dónde va a estar el segundo anestesiólogo que va a estar apoyándonos, aparte del asistente o el técnico. Eh, Esto nos ordena y nos permite tener un ambiente ordenado para que cada uno conozca la situación y el lugar donde vamos a trabajar. Bien, selecciona la herramienta correcta. No solamente la fibra óptica nos sirve como elemento para realizar una intubación vigil, también nos sirve el videolaringoscopio. Em, la intubación traqueal vigil utiliza la videolaringoscopía también, tiene una tasa de éxito y perfil de seguridad comparado con el fibrobroncoscopio. Ambas tienen una tasa de éxito del 98%. La elección entre las técnicas se basa en factores del paciente, habilidades del operador y la disponibilidad del equipo. En pacientes con una apertura oral limitada, una gran lengua o deformidad fija de la flexión del cuello, el fibrobroncoscopio sería más adecuado y los pacientes con sangrado en la vía aérea puede ser más conveniente utilizar un videolaringoscopio. Pero si nosotros estamos más entrenados utilizando un videolaringoscopio, eh,
es más probable que tengamos éxito que con un fibro. Si la técnica de intubación vigil no es exitosa, el operador debe considerar utilizar una alternativa. eh, Obviamente hay un algoritmo para esto, más adelante lo vamos a nombrar, pero si nosotros intentamos primero con el fibro, después deberíamos poder intentar con un video laringoscopio. Y también existe la posibilidad de utilizar las dos cosas. Y cabe destacar que debemos tener a mano el carro de vía aérea dificultosa, todos los elementos para aproximar una vía aérea dificultosa, porque puede ser necesario utilizar un acceso quirúrgico de emergencia. Y si el acceso quirúrgico de emergencia no funciona, debemos intentar una intubación con anestesia general y relajación de alto riesgo. Bien, otra cosa que debemos saber y que tal vez no tenemos en nuestro medio, en nuestro quirófano, es que el tubo ideal para llevar a cabo esta técnica y con los cuales los estudios han tenido más éxito es el tubo de punta flexible Parker, que tiene un bisel finito que permite enhebrar mejor la vía aérea y no chocarnos con la glotis, lo cual produce daño y aumenta el sangrado. Es este tubo Parker que realmente yo nunca lo vi. Y también otro tubo recomendado es el tubo del Fast Track, que tiene una característica muy similar. Tienen un diámetro externo más pequeño, entonces permiten mejor el deslizamiento a través de la fibra óptica. Otra cosa es que debemos utilizar, creo que también más adelante lo nombro, pero lo puedo decir ahora justamente que estamos hablando de tubos endotraqueales. En nuestro medio, por ejemplo, es utilizar tubos endotraqueales de tamaños más pequeños, siempre teniendo en cuenta que un balón más pequeño puede aumentar el riesgo de aspiración en caso de que el paciente tenga el estómago ocupado. No recomiendan utilizar el tubo de PVC normal que utilizamos todos los días y recomiendan utilizar diámetros externos más pequeños. Bien, otra cosa importante, el checklist. Previo al comienzo de esta maniobra, debemos tener a mano las ayudas cognitivas, lo cual mejora el desempeño en escenarios de emergencia simulados y su uso ha sido recomendado en el manejo electivo de la vía aérea. Tiene beneficios potenciales, se recomienda las ayudas cognitivas como listas de chequeo antes y durante la realización de la intubación vigil. Los componentes claves de la intubación son la sedación, la topicación, la oxigenación y la ejecución. Deberíamos ordenarnos con la palabra stop, deberíamos llevarlo a cabo en ese orden y se estudió que cuando uno sale de ese orden o algunos de estos tienen algún error, se va a reducir la tasa de éxito. Y en la memotecnia stop, la S es minúscula porque la sedación puede llevarse a cabo o no. Bien, con respecto a la oxigenación, eh, la incidencia reportada de saturación con técnicas de flujos bajos de oxígeno durante la intubación vigil varía entre un 12 y un 16% cuando se utiliza flujos menores a 30 litros por minuto. Cuando se utiliza un alto flujo nasal de oxígeno calentado y humidificado, la incidencia reportada de saturación es muchísimo menor, es de 0 al 1%. En pacientes que reciben sedación en una variedad de escenarios, la administración de oxigenación ha mostrado que reduce la incidencia de saturación cuando se compara con aire ambiente. No existe una diferencia significativa en la incidencia de saturación entre las técnicas de fibrobroncoscopio o videolaringoscopio, y por eso la recomendación aplica a ambos abordajes. Si tenemos a mano un oxígeno de alto flujo, una cánula de alto flujo, una máscara de alto flujo, es la técnica de elección para preoxigenar o para oxigenar durante la maniobra.
Bien, después con respecto a la topicación, em, la bibliografía nombra un montón de maneras, distintos anestésicos. Las últimas guías recomiendan la lidocaína al 2 o al 4%, no superar los 9 mililitros kilo, em, ya que aumenta muchísimo el riesgo de intoxicación para anestésicos locales. Y la técnica recomendada se llama Spray as you go, que es ingresar con el fibro y a medida que vas avanzando, ir instilando anestésico local por el canal de trabajo. Y una vez estar toda la zona topicada y estar listo para introducir el fibro dentro de la vía aérea, ahí recién pasar el tubo. Em, Después, no hay una evidencia de que los bloqueos nerviosos o la instilación a través de la membrana cricoidea tengan mayor tasa de éxito o mayor éxito que la instilación tópica. Se pueden realizar ambas, nada más que las formas invasivas o los bloqueos laringeos tienen más riesgo de complicaciones por la punción. Bien. Estas son las diferentes técnicas o formas de topicar. Arriba a la izquierda tenemos este pulverizador que ya viene armado, que realmente no lo he encontrado en nuestro medio, no, nunca lo vi. Y a la derecha tenemos una forma casero de realizarla con una guía de oxígeno, una jeringa, una llave de 3 vías, un, un catéter número 20 y una jeringa con anestésico local. Y por otro lado, también se puede realizar una nebulización. Bien, también está recomendado el uso de anticialogogos. Se recomienda el glicopirroño, 3 gramos kilo. Nosotros no los tenemos, podemos usar atropina. La única diferencia es que el glicopirroño no pasa la barrera hematoencefálica, no vamos a tener los efectos centrales que tiene esta medicación. La atropina se utiliza de 400 a 600 microgramos como anticialógogo. Se debe administrar por lo menos 20 minutos antes de iniciado el procedimiento. Bien, por otro lado, importante es la medicación que vamos a utilizar como sedación. Eh, Está recomendado el uso de remifentanilo. Ahora, más adelante muestro un cuadro que muestra las dosis que se deberían usar de todos los ansiolíticos. Hay situaciones especiales en las cuales preferir eh, cada uno, pero los sedantes que recomendaba la guía española de vía aérea dificultosa es el remifentanilo en infusión continua o en bomba TCI con el método Minto o la desmedetomidina, porque permiten un plano y una analgesia para evitar la tos durante el procedimiento eh, sin que se produzca el colapso de las estructuras de la vía aérea como nos pasaría con Propofol. Eh, el propofol se asocia con mayor riesgo de sobresedación, tos y obstrucción de la vía aérea que el remifenta, por eso no está aconsejado en este escenario. Y si se realiza una combinación de rem y midazolam, ambos tienen reversores, por eso también pueden ser utilizados. Bien, esta es la lista. Las dosis ya las conocemos, son las que usamos todo el tiempo en nuestro hospital. La desmedeto con el bolo inicial de 70 gamas kilo o una gama kilo. Perdón, 70 gamas kilo no. eh, 70 gamas en 10 minutos, quise decir. Seguida de una infusión de 0,5 a una gama kilo hora. Eh, Tiene un perfil respiratorio seguro y el problema que tiene es que produce bradicardia y hipotensión. El remifenta a dosis de infusión continua de 0,03 a 0,1 gamas kilo minuto. Se puede usar en bolos también de 0,05 a 0,1 microgramos kilo. Tiene un gran poder analgésico, antitusivo, pero produce represión respiratoria, represión de los reflejos laringeos, recuerdo del procedimiento.
Eh, el midazolam también se puede utilizar en dosis habituales de 0,05, 0,03 miligramos kilo. Puede producir depresión respiratoria y es necesario el uso concomitante de opioides. Eh, lo mismo que el fentanilo en dosis de 0,7 a 1,5 microgramos kilo. El propofol, como dijimos, es el último que deberíamos utilizar. Debe estar a lo último en la lista de nuestros recursos, eh, porque por el riesgo de obstrucción, por el riesgo de, de- de reflujo. Y por último, la ketamina también está indicado a dosis de 0,07 a 0,15 microgramos kilo. eh, Nos permite mantener la ventilación espontánea y nos permite, es el que menos impacto hemodinámico tiene. Bien, este es un resumen de todo lo que hablamos anteriormente. Esta es la técnica, el orden que debemos seguir y recordar siempre la memotecnia stop. eh, Empezar con sedar, topicar, oxigenar y ejecutar, que es la P, es practice. Si algo de este orden se nos sale de control, eh, el procedimiento va a ser eh, menos exitoso. Voy a hacer un repaso rápido de cada uno de estos. Sedar, si es necesario. Utilizar Remi en TCI Minto si la tenemos disponible. En caso haber un segundo anestesiólogo presente, considerar añadir midazolam, que nos puede servir en caso de que necesitamos revertir. Ese segundo anestesiólogo está para eso. Topicar con lidocaína en spray, la orofaringe, utilizar 20 a 30 sprays. Pues se puede usar fenilefrina o adrenalina en paños si hacemos la intubación nasal para producir vasoconstricción y menor riesgo de daño. Tratar de utilizar técnicas de topicación atraumáticas, no usar agujas, usar las puntas de los catéteres. em, y aplicar lidocaína hasta la dosis máxima que nos produzca en el paciente una analgesia óptima. Luego utilizar oxigenar y tratar de que utilizar oxigenación de alto flujo, tratar de que supere los 30 litros por minuto y tratar de administrar oxígeno durante todo el procedimiento si es posible. Luego con la ejecución, seleccionar apropiadamente el tubo endotraqueal, tratar de utilizar la posición de sentado, asegurar que el operador pueda observar al paciente, monitorear, ver la pantalla y las bombas, aspirar las secreciones. eh, en- y antes de la inducción anestésica, verificar intubación en dos puntos. Verificar la intubación en dos puntos es, primero, viendo que el tubo esté adentro de la vía endotraqueal y tener la canulografía presente. Bien, con respecto al procedimiento, las condiciones de los cuatro componentes deben ser óptimas desde el primer intento para maximizar la probabilidad de éxito y minimizar el número de intentos. Si la técnica primaria seleccionada, ya sea el fibro, ya sea el video, fracasa, cambiar la técnica, tratar de utilizar la que no seleccioné como primera técnica. Y el tercer intento se puede intentar realizar una modalidad con los dos elementos, con el videolaringo y con el fibro. ¿Por qué? Porque se descubrió que que el videolaringo, perdón, puede servir como canal de trabajo. Lo podemos utilizar como las cánulas que vimos anteriormente. Acá en esta imagen podemos ver un paciente que tenía una tumoración que comprimía la vía aérea. Se intentó el plan era realizar una intubación vigil y el plan que llevaron a cabo es utilizar este videolaringoscopio como canal de trabajo para el fibrobroncoscopio. Bien, por otro lado, también es posible utilizar dispositivos supraglóticos que tenga canal de trabajo para permitirnos una visión directa de la glotis.
nos sirve como cánula también. Así hizo un trabajo en el cual se vio que en fluoroscopía lateral cervical, la colocación de un dispositivo supraglótico eh, mejoraba la disposición de las estructuras y los planos de alineación cervical para mejorar la tasa de éxito del fibrobroncoscopio. Y por último, existen eh, dispositivos supraglóticos con cámara, con aspiración, con canal de trabajo y que nos permite también topicar a través de estos dispositivos. Obviamente en nuestro medio creo que nunca los vimos, no sé si alguno en algún congreso lo habrá visto, lo habrá escuchado en alguna clase. Yo lo descubrí ahora buscando información acá, nunca lo vi. Bien. Al igual que en la situación de una vía aérea no predicha, el número de intentos debe ser de 3 e intentar que el último intento sea por el operador más experimentado. También está descrito que se utilice 3 más uno, que el- la persona que lleva a cabo el procedimiento sea una persona experimentada, esa persona debería poder intentar una vez más. Bien, acá repito lo de los tubos endotraqueales, tener disponibilidad de varios tamaños, tratar de elegir un tubo que sea de un tamaño menor al que lleva esa vía aérea para facilitar el pasaje a través de la glotis y que se deslice correctamente por la guía del fibro. Y para verificar la intubación, poder verlo de forma directa a través de la fibra y también, como se ve en la imagen de abajo, a través del fibrobroncoscopio, perdón, del videolaringoscopio y tener la capnografía para incluirlo como un método de diagnóstico de que intubamos al paciente. Bien, este es un video muy claro que muestra la técnica, está muy bueno, eh, es cortito, vamos a mirarlo. At a comfortable level. Use an elevated platform if necessary to avoid working above your shoulder height. Lubricate the bronchoscope and fixate the ET tube. You may need to remove the proximal connector, but make sure not to lose it. Introduce the bronchoscope into the nasal cavity and carefully make your way into the oropharynx, looking down at the base of the tongue. Keep communicating with the patient as you proceed. If the patient experiences discomfort, retract the scope, spray more local anesthetic, and be sure to await the onset. Proceed to identify the epiglottis and place the bronchoscope just above the vocal cords and spray them with local anesthetic. The air in the syringe will aerosolize it. Repeat if necessary. Remind the patient that they may experience coughing as you're entering the trachea. Make sure that you see the tracheal rings and proceed until you see the carina. Now hold the bronchoscope firmly as the assistant advances the tube, railroading it into the trachea. A rotation may be required as you advance. This is a good time to remind the patient that they will not be able to speak beyond this point. Once the tube is in the trachea, confirm the position by grabbing hold of the bronchoscope just over the end and retracting it from the carina until you see the tip of the tube. It should be about 3 to 4 centimeters. Firmly hold the tube in place as you remove the bronchoscope and reattach the connector. Connect to the ventilator and confirm end tidal CO2 waves on the monitor.
Visual confirmation of the tube in the trachea combined with end-tidal CO2 is a 2-point check for correct placement. Now inflate the cuff and sedate the patient further if required. Congratulations. Bien, yo quería hablar arriba del video, no me di cuenta que le había dejado el sonido. Si hablaba arriba de la voz del señor se iba a confundir todo. Pero bueno, acá explica detalladamente cómo realizar la maniobra. Primero lubrica bien la fibra, lubrica Muy el bueno tu tubo. inglés, Pepe. Está Sí, sí. mejorando. Buenísimo mi inglés. Los videos en castellano eran muy malos, por eso no puse uno en castellano, eran horribles, se veía muy mal. Pero bueno, vieron que la doctora va todo el tiempo hablando con el paciente, le va explicando lo que va haciendo, realiza el spray to go, va administrando anestésico local. Pinocho, no te rías porque me causa mucha gracia. Em, va realizando el spray to go a medida que va adentrándose con el fibro, va instilando anestésico local en la vía aérea y una vez que encuentra las cuerdas, topica hasta que el paciente sienta anestesia y recién ahí pasa el tubo. Una vez que comprobó que el paciente es intubado, realiza una anestesia general. ¿Vieron que lo hace al revés? Como expliqué al principio, hay dos posiciones de hacerlo. Una es la posición sentado y de frente, y otra es la posición con el paciente semisentado o acostado y detrás. La posición sentado se descubrió que mejora muchísimo la alineación de las estructuras de la vía aérea y vuelve el procedimiento más sencillo. Deberíamos intentarlo, cosa que nunca lo hicimos y está bueno. En este caso, él lo hace con el paciente totalmente despierto, no utiliza sedación y eso lo tenemos que individualizar nosotros y decidirlo con respecto a la patología del paciente y la necesidad del procedimiento. Bien, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en la vía aérea? Bueno, vamos a ver primero en la tráquea los cartílagos traqueales, vamos a lograr ver la carina y debemos entender que también existen variaciones anatómicas, como en la imagen de la derecha hay un bronquio traqueal que no es algo normal, pero si nos adentramos en la vía aérea vamos a ver la alteración anatómica. Bien, y esta es una referencia que puse para que podamos identificar las diferentes estructuras en la fibrobroncoscopía. Sé que es más para un otorrino, pero debemos saber que si estamos en el bronquio fuente derecho, enseguida vamos a ver la emergencia del lóbulo superior, y eso nos va a orientar de que no estamos en la carina, sino que el tubo está progresado de más. Y si estamos en el izquierdo, vamos a ver solamente las dos emergencias. Después, una vez que retiramos el tubo, con cuidado, el otro operador en lo posible sostener el tubo para no retirar todo y tener que iniciar la maniobra de nuevo y no lesionar con el arrastre del tubo inflado con el balón de la glotis. Em, bueno, también podemos llegar a tener, en casos en que realicemos la mayoría de las veces que tengamos una técnica complicada, es porque no respetamos la técnica stop. O sea, salteamos algún paso o algún paso lo hicimos de forma incorrecta. Que sea complicada no quiere decir que tengamos complicaciones, sino que la maniobra se nos volvió difícil y no podemos intubar. En ese caso, una vez que se nos complicó la maniobra, debemos volver a rechequear si la sedación es correcta, si la topicación es correcta, si la oxigenación es correcta y si estamos realizando bien el procedimiento. Bien, si la técnica es fallida, intentamos 3 veces más uno, no logramos intubar al paciente, tenemos que decidir, ¿qué vamos a hacer? Bien. ¿Detenemos el procedimiento? ¿No se opera el paciente? Bien. ¿No podemos suspender el procedimiento? La opción siguiente es realizar una vía aérea quirúrgica infraglótica. El cirujano nos dice, ¿va a ser imposible hacerlo o podemos intentar hacerlo? Bien, debemos tener preparado una intubación convencional con una anestesia general, con relajación de urgencia de alto riesgo.
Entonces, no podemos intubar con el fibro, pedir ayuda, oxígeno al 100%, detener la sedación. Si tenemos los reversores a mano, revertir. Tenemos que detenernos sin pensar, ¿es necesario hacer esto o no es necesario hacer esto? Bien. Em, si tenemos la posibilidad de posponer la cirugía, lo mejor es posponer. Si no tenemos la posibilidad de posponerlo, hay que realizar una vía aérea quirúrgica o una intubación con anestesia general de alto riesgo. Bien, luego para la extubación de estos pacientes, si es que se nos hizo muy difícil intubarlo, también va a ser difícil despertarlos. Tener en cuenta, para esto tendría que haber una clase de extubación, que creo que está en el programa, creo que alguno la dio y la van a volver a dar, es seguir las guías de la DAS de extubación, porque los pacientes que tuvieron dificultad para intubar también van a ser difíciles de despertar. Y la única herramienta que tenemos nosotros para aumentar el éxito en este procedimiento es entrenarnos, practicar, hacer simulación, realizar esta intubación en pacientes que son difíciles, en pacientes que son fáciles, para que cuando tengamos un paciente difícil no tengamos dificultad. Y hay que entrenarnos al menos una vez al año, hacer simulaciones y entrenamiento. Muchísimas gracias. Esta es una imagen de los creadores de la guía DAS. No sé si ustedes los conocen. Habría que hacerles un homenaje y acá los pusimos.